Bueno, ante la firme disposición es evidente que en los estratos públicos existe ya la disposición de, por lo menos en el sector público, motivar una modificación, actualización de la ley que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, tanto en lo referente al sistema pensional como a la prestación de servicios médicos. Aquí estuvo con nosotros esta semana el superintendente de pensiones y nos dijo que definitivamente hay que hacerlo. Mencionó una serie de parámetros que debieran orientar la actualización de la ley. La ley tiene ya más de 10 años y ella misma dice que a los 10 años debe revisarse. Pero también está la prestación de los servicios médicos. Y a nosotros, cuando se nos habla ya de buscar consulta especializada, tenemos que acudir a nuestro asesor. Sí, señor. Don Gustavo Huila, muy buenos días. Buenos días, don Pedro, Tineo, Mozart. ¿Por dónde debe comenzar la actualización de la ley que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social en el área de prestación de servicios médicos? Mira, primero déjame hacer una ambientación. Correcto. Yo creo que la gente debe entender que la seguridad social es un proceso dinámico. Así es. Y que nunca va a ser estático, ni van a haber las mismas necesidades hoy como dentro de 5, 10, 15, 20 años. Así es. Y es por eso la gran ola de reformas y de las reformas que hay ahora mismo en el mundo y sobre todo en América Latina de los sistemas de seguridad social para poder adaptarlo sobre todo a las posibilidades económicas de los países. Porque donde está la gran lucha es en la parte de las necesidades, de la capacidad económica que tienen los países de financiar su seguridad social. Y el receptor del beneficio, que somos todos, que cada vez vamos a tener una demanda diferente de acuerdo a cómo van cambiando las cosas. En salud, definitivamente, nosotros vamos a tener que comenzar como para todo lo que tiene que ver con la ley, en su principal organismo que tiene que motorizarse, donde se tienen que motorizar las decisiones, que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces, ese Consejo Nacional de la Seguridad Social no puede continuar teniendo una capacidad para vetar decisiones y que entonces las culpas las pagan los gobiernos. Porque se estanca todo. Porque se estancan las decisiones, se mandan a muchas comisiones, las comisiones, cada sector que tiene capacidad de veto, que en este caso son 3 sectores, gobierno, empresarios y trabajadores, pudiera ejercer eso. Aunque hago la aclaración, el gobierno nunca ha ejercido el veto en los 13 años que tiene ya la ley de aprobada. Nunca ha ejercido el veto el gobierno. Quien lo ha ejercido han sido los empresarios y el sector sindical. Entonces debemos dinamizar las cosas ahí para que muchas de esas decisiones que hay que tomar, que son más operativas, puedan funcionar de manera fácil. Después, en el sector salud, una de las cosas que se trancan ahí son las actualizaciones del plan básico. O sea, fíjate que tenemos las mismas coberturas para unas necesidades que ya no tenemos. O sea, tenemos un plan básico del 2002 que fue ambicioso, como lo reconocían las ARS en ese momento, que era muy ambicioso, que era muy grande, que cubría demasiado para lo que se cubría normalmente, y sin embargo, ya hoy ese es un plan que no se adapta a las necesidades de salud de la población. Y eso lo hemos hablado en numerosas ocasiones. El modelo de atención en el cual deben prestarse los servicios, o sea, un modelo de atención que primero trabaje sobre la prevención de la salud y la promoción y que también ayude a contener el gasto en salud, tanto para el sistema pero como para el bolsillo de la gente. Porque ese es el gran problema, que solamente pensamos cuánto le ahorramos al sistema sin importar cuánto le cuesta a la gente. Entonces tenemos que empezar a pensar en cuánto está pagando la gente de su bolsillo para recibir estos servicios de salud. Los medicamentos, que son un tema de discusión, es el tratamiento de alto costo, o sea, las catastróficas, son cosas que tenemos que modificar definitivamente. Ahí tenemos entonces de manera operativa, que son cosas que la ley deja algunos baches, son esas situaciones, bueno, que le presentó, ustedes tuvieron al doctor Mena aquí hace la semana pasada, creo que fue, antepasada, sí. O antepasada,
y hablaba él de la situación que se da entre prestadores y aseguradores con respecto a la cantidad de dinero que le objetan y le dejan de pagar a las clínicas y a los médicos, lo que le llaman glosas. O sea, cuando te entras ahí, te vas a encontrar que esas son grandes distorsiones que al final son transferidas a los afiliados. Ay, ay, ay. Y el gran dolor de cabeza, que es la universalización de la cobertura de salud. Y para eso es ese régimen contributivo subsidiado que nosotros sabemos que no va a entrar de la manera que está planteado, porque no tenemos los mecanismos de que la gente sea la que directamente cotice y pague a la seguridad social. Entonces, la primera modificación de la ley para fines de garantizar la universalización de la cobertura tiene que darse en términos de eliminar el régimen contributivo subsidiado, definir quiénes de esa gente calificaría para subsidiado y quiénes calificarían para contributivo, y entonces buscar un mecanismo de adscripción. Contributivo subsidiado. Contributivo subsidiado es un régimen de financiamiento no se ha podido aplicar para las personas que tienen trabajo informal, que no tienen un empleador formal y que ellas deben hacer un aporte. Eso hay que eliminarlo, sacarlo de la... Porque no ha habido forma de implementarlo. Y dejar abierta la opción para que usted sea ya un contributivo. Un contributivo. O sea, lo que planteaba... Claro, que una persona que puede acogerse a lo que dispone la ley, ¿qué costo? ¿Cuál es el Una familia dice, yo puedo pagar, mi cuota mensual, sí, la llamada... Y la que no puede. El cápita. Sí. El cápita mensual. Sí. Yo quiero, yo mismo asegurarme con mi esposo y mis hijos. Sí. Y ahí se puede inscribir directamente. Y la que no pueda. Y tiene... No, ahí entra el Estado que le pone una parte de ese subsidio. Por eso se llama contributivo subsidiado. Porque el Estado entra como... a suplir el empleador. Ahora te está proponiendo. Pero para que tengan una idea. Claro, yo estoy proponiendo que se elimine. Porque, fíjate, cuando vemos las encuestas el promedio del salario cotizable en la seguridad social es menos de 15,000 pesos. Sí. O sea, tú estás hablando de familias que ganan menos de 15,000 pesos. ¿De qué manera? Y la informalidad gana 15,000 aquí. Mira, así es. La mayoría. Pero para que tengan una idea. ¿Cuánto es la cápita ahora mismo? Perdón. 835. 835. Sí. Y asegura a toda la familia. Sí. No solamente al trabajador, su esposa y sus hijos. Sí. Y está hablando, esto que dice el doctor William, miles de dominicanos y dominicanas que están viendo el Diario de Cuatro, saben lo que decimos. Oiga, una familia, que hay familias que verían una bendición que el sistema le abra la oportunidad de entrar a la seguridad social. ¿Qué es lo que va a hacer? Este es el precio. Entonces, de ese precio, para que ustedes vean el valor que tiene, cuando usted lo paga, que se le permite a una familia que lo pague, ¿usted sabe qué implica eso? Que también están aportando para el fondo de pensiones. Porque de ese dinero, por ejemplo, vamos a hablar del salario mínimo en las empresas medianas. Un trabajador, para asegurarlo, para que usted entre a la seguridad social, son 2,140 pesos para entrar. Eso le da al trabajador la oportunidad de que su familia esté cubierta. O sea, su esposa, los niños que tiene, las niñas que tiene. 2,140 pesos. Sí, un 21.4%. Estoy hablando del salario mínimo. De un salario de 10,000 pesos. De 10,000 pesos. Sí, eso es lo Entonces, que está... ¿qué pasa con esto? Que ese trabajador, con ese dinero que paga mensual, porque para el sistema debe tener la vista amplia. Para el sistema lo importante es, bueno, aquí está lo del seguro, lo de la parte médica, sí. Aquí está lo del fondo de pensiones, sí. ¿Quién lo paga? Ese padre de familia o esa madre de familia que se ha registrado. Pues el sistema, yo pienso que no pierde nada. Mira, lo que pasa es que los sistemas que han logrado cobertura universal no están financiados en base a cotizaciones al salario. Sí. Están basados en base a impuestos generales. Impuestos que se especializan. Nada que esté sobre la base del salario aquí funciona. No, pero no es aquí. No es aquí. Sí, pero aquí sobre todo. No, pero Colombia empezó 10 años antes que nosotros. Pensiones. Y tiene todavía solamente el 60% de la gente adscrita a la seguridad social. Nosotros tenemos el ¿cuánto? El 51. Nosotros andamos alrededor del 56, 55, 56. 56. Dependiendo del censo. 57, Estamos hablando en términos de la parte de salud, porque todavía nos queda resolver el tema de las pensiones, que ha estado harto discutido ya, y ustedes han sido, este ha sido uno de los programas que más iniciativa ha tomado en ese sentido, de que pueda la gente orientarse sobre eso.
O sea, en base a cotizaciones al salario, es muy difícil crear cobertura universal. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene capacidad de aporte no va a hacer ningún sacrificio hasta el momento en que tenga una necesidad de salud, y eso se llama selección adversa. Si usted le llegó una enfermedad, entonces dice, mira, ahora hay que afiliarse. Entonces está siendo adverso contra el seguro, porque ya le está creando un problema financiero que él no tuvo nunca capacidad ni de prevenirlo, ni tampoco ha recibido cotizaciones por usted. Así es. Entonces ese tipo de cosas son de las que tenemos que corregir. Mira, a propósito de lo que dices, porque hiciste una afirmación que me parece razonable, o sea, ya por más que se analiza el contributivo subsidiado, no se ha podido estructurar, pero no ha habido forma de que de manera lógica y menos pesada desde el punto de vista financiero se puede estructurar. Pero una vez se elimine, perdón, Está malito, se elimine eso y se le busque una solución. A mí me parece que mientras se mantenga la cápita tan baja como 800 pesos, se le puede dar la oportunidad a un informal incorporarse como jefe de familia. Pero ese 800 pesos que le pagan cada ARS por cada persona. Sí. O sea, si tú entras con tu familia y tú pagaras tú directamente, pagar 800 por 4. Por 4. No, O sea, espérate un momentito. bueno. No. Aquí a un trabajador le descontamos 800 pesos de cápita. Sí, pero eso le protege a la mujer y a sus hijos. Eso sí, sí. ¿Y por qué no se le permite lo mismo a una familia? No, Que con una cápita proteja a todos. El tema está ahí. O sea, ¿cuánto tienen que pagar los ebanistas? Entonces nosotros debíamos establecer una especie de un ingreso top base para los ebanistas, o para los plomeros, o para los abogados, o para los médicos independientes. O sea, para cualquiera de esas profesiones, un mecánico. Entonces decimos, bueno, usted es ebanista y usted cotiza en base a un equivalente de un salario de 18,000 pesos, para decir un número, no estoy... usted plomero, 15,000 pesos. Usted mecánico, 20,000 pesos. Tú puedes hacer un contrato que te lo firma. Simplemente, cuando tiene que cotizar, cuál es su profesión habitual, tal. Y ahí eso se verifica por medio de los inspectores de trabajo, del Ministerio de Trabajo. Y usted aporta en base a eso. Porque lo que no podemos poner a todo el mundo a aportar en base al salario mínimo. No. Porque en base al salario mínimo, la solidaridad de los que más ganan no alcanzaría para cubrir a tantas personas. Ese es un mecanismo. ¿Ok? Entonces, habría que establecer eso. Ahora, ¿cómo los ponemos a pagar a ellos directamente o los agrupamos en asociaciones? Agruparlo así. O sea, hay que buscar un mecanismo que pueda facilitarlo. O el otro es, definitivamente, decir, bueno, nos fuimos a impuestos generales y independientemente de los descuentos que se hagan, todo el mundo está aportando, hay una especialización de algunos tipos de impuestos y esa es lo que se va a pagar por la seguridad social, que lo podríamos definir al menos para la parte de la salud. Que cuando un técnico especializado o un trabajador hace un servicio, como tiene que hacer la deducción de renta, por ejemplo, si es un abogado o un médico que hace un trabajo particular, le va a pagar una empresa o una persona. Cuando le va a hacer el pago, tiene que hacer la deducción del 10%. Entonces, eso lo coloca, lo lleva... O sea, los mecanismos, oye, la gente quiere estar dentro de la seguridad social, porque la gente quiere tener la cobertura de un seguro de salud. Todo el que ha tenido un familiar o un amigo cercano que ha tenido cobertura para un tratamiento de un cáncer, para un problema que tuvo que llevar en cuidados intensivos, para una operación que antes no se cubrían. Dice, pero entonces hay un beneficio con estar ahí. Claro. Que le nace un niño prematuro y tiene atención. O sea, con discapacidad, un niño especial permanente. Entonces la gente quiere estar dentro de la seguridad social. La gente va a aportar a la seguridad social. Con respecto a la provisión para medicina, los 3,000 pesos. No, menos. No, eso ya, esa es una discusión. 3,200. Esa es una discusión que tenemos que llevarla mucho más amplia. Porque tenemos también la influencia del precio del dólar en los medicamentos, en la calidad de los medicamentos, que ya hemos hablado también en otras ocasiones. La posibilidad de hacer genérico. O de hacer genérico o de crear una política nacional de medicamentos para la seguridad social que baje los precios. Entonces la idea debió ser que el PROMESE fuera el que estuviera comprando todos los medicamentos o distribuyendo todos los medicamentos que se cubren en la seguridad social. No importa en qué farmacia tú lo buscaras. No estoy diciendo que tengas que ir solamente a una farmacia del pueblo,
sino que se estableciera algún tipo de mecanismo Si Promesa para importara eso. los genéricos con autoridad para incluso colocarla en las farmacias del sector privado, el asegurado pudiera acudir incluso a una farmacia del sector privado y aprovisionarse de medicinas, de medicamentos muy baratos que pudieran alcanzar para los 3.000, pero mientras tanto esos 3.000 Claro, no alcanzan para exactamente. Entonces, mira, la tecnología de hoy en día permite llevar un monitoreo claro de todo ese Sí, tipo porque de tú vas cosas. a España o Estados Unidos, claro. a una farmacia comercial y te encuentras que todos los potes tienen el mismo color, pero vea que esto se ve diferencia. Así No, ese es un genérico que se lo puso el Estado para que el Bayer, por ejemplo, la gran productora, esté disponible así para los que pueden pagar ese medicamento y esa marca. Mientras tanto, el Estado te facilita la misma fórmula, Claro. pero mucho más barata. Y te garantiza la calidad de Y ese te garantiza la medicamento. calidad. Pero No, ahí eso llega... pasa en España, yo lo vi. Claro, y ahí llegará un mecanismo de la gente tener conciencia también, porque tenemos que entender, la cultura dominicana, la gente tiene más medicamentos en su casa que cualquier farmacia, ¿eh? O sea, con la cuestión de los operativos médicos, de que dan medicamentos, de que llegaron los medicamentos a la clínica, a la JUNAP, y la gente va a consultarse, ¿eh? O sea, y la gente tiene en su casa más acetaminofén, más hierro, multivitamínico, Que la botica del sitio. que antiparasitario, Pero, lo que él está diciendo es terrible. que la botica. La mujer tuya lo que tiene acumulado es una farmacia, Sí. de potecitos, de todos los O tipos. sea, entonces... y caros. Claro, con la automedicación y el sobreabuso de medicamentos. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que acabar. Muy bien, Gustavo. En su Pues momento. Te agradecemos que hayas estado William, con cumpliste, nosotros. cumpliste año ayer. Ayer cumplí años. Llegaste a los 50 ya. 32 Ten ya. cuidado que la Brown te está mirando. Estaba diciendo puedes que se mentir. va a- Califica. 49, ya lo sabes. ¿Cuánto? 49. Pero tú dijiste Bravo, que la oye. Ya, que tú eres un tardío, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, 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 es tardío. mencionado no, tardío. llegó, no, yo entré Tenía a menos de 45. tiempo. Entraste a tiempo. Sí, sí. Que te vaya bonito. La gente Sí. del María te está mirando. No, pregúntale a mi amiga Minerva, tu amiga Minerva, María El Auxiliadora cumpleaños dijo te que está era que mirando. la estoy casi alcanzando. Casi, casi. Bien. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Por ahí viene Cultura del Agua, un tema interesantísimo. Está esperando en la sala de entrevistas el responsable del sistema de riego del suroeste, donde hay la sequía. Así que vamos a hablar con él de todo un momento. Muy bien.